Cada uno de ustedes de manera presencial, aquellos que se están conectando de nuestros amados hermanos, pidiéndole al Padre que puedan transmitir estas palabras para que sea de bendición a cada una de sus familias, amigos y relacionados. Oremos al Padre. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, donde tú permites que podamos estar en tu casa y que desde acá podamos elevar adoración, alabanzas a ti. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo pueda ministrar cada una de nuestras vidas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por Jesús. Amén y amén. Bien, quiero iniciar en esta mañana y quiero traer una frase bastante conocida. Es una frase que se le alude tanto a Napoleón como a Agustín Nicolás, y dice de la siguiente manera: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quiero justamente repetir en esta mañana: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy es un día que para muchos pudiera pasar desapercibido, pero para nosotros los creyentes debe de tener una connotación mayor, siendo dominicanos cada uno de nosotros. Pues hoy justamente es 27 de febrero. ¿Cuántos de los que están acá saben lo que celebramos para nosotros los dominicanos el 27 de febrero? Amén. Quiero hacer un poco de historia. El lunes 16 de julio del año 1838, a las 11 de la mañana, en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la calle del Arquillo, que luego se llamó Santo Tomás, y hoy en día, en la actualidad, se llama calle Arzobispo Noel, en la casa número 255. Era la modesta casa de doña Josefa Pérez de la Paz, conocida cariñosamente como doña Chepita, y su hijo, que perteneció a los trinitarios, Juan Isidro Pérez. Se eligió ese día y esa hora porque habría una concurrida procesión, y Juan Pablo Duarte consideró que eso sería más conveniente para poder guardar el secreto de aquella reunión, en vez de hacerlo en un lugar apartado o en horas de la madrugada. Decidieron hacerlo justamente ese día. Juan Pablo Duarte y otros dominicanos fundaron en ese momento lo que se llamó la Trinitaria, una sociedad secreta con el único objetivo de realizar acciones tendentes a independizar a la República Dominicana. Se le llamó a aquella asociación la Trinitaria por dos razones fundamentales. La primera era que estaba basada en la creencia de la Trinidad divina de Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el lema tomado por ellos fue Dios, Patria y Libertad. La segunda razón es porque todas aquellas reuniones a partir de aquel momento no podían pasar de ser 3 personas. En los siguientes días, cada vez que se reunían, simplemente eran 3 personas que se reunían para no llamar la atención ni que pudiera levantar sospecha alguna. En ese momento estaban reunidos allá, y quienes comportaban esta llamada la Trinitaria fueron Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Félix María Luis, José María Sierra de Castro, Juan Alejandro Acosta, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González, Jacinto de la Concha. Más adelante fueron agregados Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella y Vicente Celestino Duarte,
los cuales jugaron un papel muy determinante en esta función de la independencia. Mientras estaban haciendo las reuniones, aquel grupo de hombres valerosos de la República Dominicana, en otro lugar se estaba llevando a cabo la confección de lo que es hoy el símbolo patrio que ondea todas y cada una de las instituciones y que es conocido a nivel mundial como la bandera, la insignia, aquello que identifica a cada país. Mientras las reuniones eran sostenidas, Juan Pablo Duarte tuvo la idea y fue y llegó donde alguien llamado María Concepción Bona y María Trinidad Sánchez, las dos personas junto con otras mujeres encargadas de poder confeccionar la primera bandera dominicana, la cual se usaría en la madrugada del día 27 de febrero del año 1844 en la Puerta de la Misericordia, luego del disparo de aquel famoso trabucazo dado por el patricio Ramón Matías Mella, y allí colocó aquella bandera tricolor en la Puerta del Conde con el patricio Francisco Rosario Sánchez, ambos inspirados por los ideales del fundador Juan Pablo Duarte. Aquella bandera y su escudo fue muy connotado, aquella presencia en aquella madrugada, puesto que es la única bandera en el mundo entero la cual tiene en su centro un escudo y que en la parte de arriba dice Dios, patria y libertad. Y en el centro del escudo una Biblia abierta, siendo la única bandera en el mundo entero que tiene una Biblia en su escudo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Qué gran bendición ser cristiano y ser dominicano. Ser dominicanos convertidos al Señor. Una nación libertada bajo conceptos cristianos, bajo creencias, como hombres temerosos de Dios y encomendando cada una de estas cosas, fueron guiados y dirigidos. Y hoy en día pertenecemos al único país del mundo que cada vez que esa bandera, doquiera que usted la vea, sea fuera de esta nación o sea en esta nación, cada vez que esa brisa le da y la bandera ondea, es como diciéndole al Todopoderoso: a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea el poder. Creo, hermano, que pasar por alto esto definitivamente no es posible. Y en esta mañana yo quiero hablar justamente acerca del verso que estos hombres, siendo motivados e inspirados, pudieron colocar en el centro de esta bandera, para que nosotros podamos entender lo que significa: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, en el verso 21 al 37. Perdón, del verso 31 en adelante. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Jesús, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Dios añada bendición, salvación, transformación a cada una de nuestras vidas a través de esta, su palabra. Cuando la Biblia habla en el libro de Juan, en su capítulo 8, en el verso 32, hablando de aquella verdad, quiero explicar el contexto en el cual Jesús trae estas palabras. Y era el momento en el cual había un escenario donde Él estaba predicando la palabra juntamente a sus discípulos, y entre aquel conglomerado de personas, dice el verso 31, que habían unos judíos que habían creído en Él. Pero juntamente en medio de aquella multitud también estaban los religiosos de aquel entonces, personas que tenían y habían concebido un pensamiento de salvación a través de las obras, no a través de la gracia. Por tal motivo los fariseos tenían ritos que ellos colocaban en las personas para poder ponerlos como un puente entre Dios y los hombres. Cuando Cristo viene y comienza a establecer su palabra, su evangelio, muchos de los judíos fueron impactados por aquella palabra. Aquella palabra entró al corazón más profundo de ellos, y cuando los fariseos observaban que entre los judíos había una revolución, que muchos estaban creyendo a la palabra que Jesús hablaba, comenzaron a levantarse, tratando de crear barreras para que las personas que habían creído no pudieran continuar avanzando en su vida espiritual para conocer a profundidad lo que el Señor en ese momento estaba ministrando a cada una de sus vidas. Y ellos se levantaban con el único objetivo de distorsionar la mente y el corazón de aquellos que habían creído. Y es aquí donde Jesús, en este momento, no le responde a los fariseos lo que ellos estaban hablando, sino que Él dirige su mirada justamente hacia los judíos que habían creído en Él, aquellos que habían abierto su corazón, aquellos que habían dejado que la palabra de Él pudiera entrar a su vida. Y Él les habla de dos cualidades importantes y les dice a ellos: entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. La primera condición es poder creer. Y aquellos judíos habían abierto el corazón y estaban creyendo. Pero no solamente bastaban con creer. Ahora Jesús le da una palabra que los iba a ir a colocar en una posición de permanecer, de poder mantenerse, de poder continuar, no solamente creyendo, sino ahora dando un paso más allá, que era poder permanecer. Y la única manera es permaneciendo en su palabra. La Biblia debe de ser la guía de autoridad de cada una de nuestras vidas. Debe de ser la brújula en la cual cada uno de nosotros podemos confiar. El consejo que podemos tomar de sus sabias decisiones nos llevarán a cada uno de nosotros a poder tomar decisiones sabias que nos puedan conducir continuamente a la presencia del Señor. No es simplemente reconocer que la Biblia tiene autoridad y que es la palabra,
sino que debemos de accionar y comenzar a someter nuestras vidas a lo que su palabra ha establecido. En el libro de Proverbios, en su capítulo 30, en el verso 5, la Biblia dice: toda palabra es limpia. Él es escudo, ella es escudo a los que en él esperan. Por eso Jesús, cuando se reunió con sus discípulos, utilizó este término y les dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he dado. La palabra de Dios es lo que nos posiciona a nosotros. La palabra de Dios es lo que nos va a dar la permanencia cuando obedecemos a ella. Por tal motivo Jesús quería abrir los ojos de aquellos que estaban creyendo para que dieran un paso más. No solamente a creer, sino ahora a vivir conforme a lo que la palabra había establecido. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, no una parte, no el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En otras palabras, si obedecemos su palabra, automáticamente estamos caminando rumbo a permanecer en él. Una de las cualidades que Jesús pudo resaltar de los fariseos, que al mismo tiempo se constituía en una manera que los iba a juzgar a ellos, era lo siguiente: Jesús les dijo a los mismos discípulos: hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan sus acciones. Porque ellos recitaban la palabra de Dios, pero no se la aplicaban a su vida, sino que querían ponerle carga a la gente, que ellos ni siquiera con un dedo querían mover. Pero cada vez que ellos hablaban, ellos recitaban la palabra, y la palabra tenía poder. Y Jesús dijo: todo lo que ellos digan, obedézcanlo, porque habla de la palabra. Ahora, sus acciones, la forma de vida, el testimonio de ellos, no hagan un ejemplo de él, porque definitivamente ellos dicen una cosa y con sus acciones creen otra. Y es aquí donde Jesús le quiere mostrar a aquella gran multitud de judíos que había creído que una de las cualidades mayores, después de haber creído en él, es conocer. Es saber lo que la palabra de Dios establece. Nosotros debemos de entender y debemos de asimilar la palabra de Dios como una verdad. Debemos recibirla, debemos leerla, debemos investigarla, debemos recordarla y debemos aplicarla a cada una de nuestras vidas. Cada vez que leo la palabra de Dios, necesito saber qué ella quiere decir a mi vida. En ella está la guía para que cada uno de nosotros pueda crecer de una manera saludable. Por tal motivo, cada uno de nosotros debe de saber que no simplemente basta con saber que la palabra de Dios tiene autoridad, sino que debemos de empaparnos cada día más de ella. Por tal motivo, todos los días yo voy a leer su palabra. La voy a recibir en mi corazón. Voy a indagar. Voy a escudriñar. Voy a estudiar. Voy a profundizar en ella. Y voy a recordar sus enseñanzas a la hora que yo deba de tomar cualquier decisión. Si tu decisión es contraria a lo que la palabra de Dios establece, no pierdas tu tiempo,
simplemente cambia la decisión que vayas a tomar, porque si tu decisión está avalada por ella, aunque el camino aparentemente se vea oscuro, puedes caminar con seguridad, porque sabrás que la luz de la palabra en algún momento alumbrará tu camino y el final será de éxito, de prosperidad y de bendición para tu vida. Número 3, debo de aplicar los principios establecidos en su palabra a mi vida. El apóstol Santiago habla explícitamente acerca de esto, y en su capítulo 1, en el verso 22, él utiliza el término ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de ella. ¿Qué significa ser oidor de la palabra? Es que la escucho. Hoy en día somos la generación que hemos podido disfrutar de una tecnología tan adelantada que cada uno de nosotros tiene la Biblia no solamente en un idioma, sino que la puedes tener en todos los idiomas y la puedes tener en todas las traducciones habidas y por haber. Simplemente está al alcance de un clic, de encender tu celular, abrir la aplicación y allí tienes la Biblia en todos los idiomas, en todas sus traducciones, y puedes tener acceso a ella no importando dónde estés. Puedes estar en la casa, puedes estar en la calle, puedes estar en el trabajo, puedes estar en la universidad. Pero ahora lo más importante es lo que Santiago quiere hacer de notar. Y es que el creyente, aquellos que quieren que su vida espiritual florezca, crezca, se establezca, debemos de pasar de ser simplemente oidores de ella a constituirnos en hacedores de su palabra. Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces Jesús llamó a este hombre prudente no porque oía simplemente sus palabras, sino porque las hacía, porque las ponía por obra. Un gran evangelista dijo esta frase: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para transformar y cambiar cada una de nuestras vidas. Te sorprenderías ir a un juzgado y estando en el juzgado, ¿sabes qué vas a escuchar? Muchos abogados defendiendo muchos casos, trayendo ejemplo de la Biblia para ellos contrarrestar y hacerle notar la verdad que ellos quieren enseñar. Pero simplemente en ese momento la palabra de Dios está siendo recitada solamente como un argumento, pero no produce absolutamente ningún cambio, absolutamente nadie, porque nadie en ese momento quiere accionar en aplicar esa palabra para beneficio de su vida. Por eso este hombre pudo decir que la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. No estudiamos la Biblia solamente para tener conocimiento, sino que esa palabra que es viva, que es eficaz, se hace real en nuestras vidas para llegar al punto de llevarnos a nosotros a un entendimiento de saber que nuestras vidas tienen que estar sujetas a lo que la palabra de Dios ha establecido. Amén. ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que emprendas en la vida? Sujeta tu vida a la palabra de Dios. Camina conforme a lo que la Biblia ha especificado. Es sorprendente ver cómo hombres que solamente tenían
la llama que ardía en su corazón, porque no habían tenido ese encuentro como el que hemos tenido nosotros. Y sin embargo, creyendo en ese verso, basado en la Biblia, en Juan 8:32, pudieron ponerlo en medio de un escudo y ponerle arriba Dios, patria y libertad. ¿Cuánto más la iglesia? ¿Cuánto más nosotros que le hemos conocido? Que estamos disfrutando de su gracia, de su amor. Por tal motivo, su palabra, tienes que acercarte a ella como un sediento se acerca a las aguas. Tienes que acercarte a la palabra como alguien moribundo de hambre y ver un pan que le está siendo extendido. Definitivamente, hermanos, estamos llamados a conocer cada día más a Dios. Sorpresa, no hay un lugar donde puedas conocer más a Dios que leyendo, escudriñando y sometiendo su vida a su palabra. Su palabra revela cómo es nuestro Dios. Su palabra nos enseña qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios aborrece. Su palabra enseña qué es lo que Dios bendice y qué es lo que Dios maldice. Por tal motivo, nosotros necesitamos, y Jesús quería que aquellos creyentes que habían creído en Él, que eran judíos, no permitieran que aquellas enseñanzas de los fariseos los pudiera a ellos sacar de la creencia que tenían, y los llevó al punto de que ellos permanecieran en Él. ¿Pero a través de qué? A través de la palabra. Punto número 2. Luego de ser ellos establecidos en la palabra, poder estar y poder permanecer, entonces Jesús les dice: ahora ustedes van a ser mis discípulos. Para poder ser discípulo hay que poder permanecer. ¿Y qué es un discípulo? Cada uno de nosotros que ha dado discipulado sabe que un discípulo no es más que un seguidor, alguien que sigue a alguien. Y en esto quiero ser bien enfático para que puedas entender algo. Nosotros podemos ser motivados por muchas cosas. Leer un libro muy interesante que nos pueda arrojar algún tipo de conocimiento puede inspirar y motivar nuestras vidas. Somos inspirados y motivados por muchas cosas, pero cuando hablamos del ser discípulo, estamos hablando que aunque muchas cosas nos pueden inspirar, nuestro modelo solamente es uno solo. Cuando hablamos de un modelo, siendo nosotros discípulos, es que aunque muchas cosas nos puedan inspirar, pero el único que yo voy a mirar, su manera de comportarse y mi deseo de yo poder continuar como modelo, será solamente Jesucristo. Amén. Es importante que nosotros podamos entender eso. Y cuando permanecemos en su palabra, y cuando comenzamos a caminar siendo discípulos, un seguidor de Él, se manifiesta, número 1, que comenzamos a estar comprometidos con Jesús. Comprometidos con Jesús. ¿Saben? Hubieron muchas personas de aquellos judíos que habían creído en el Señor, pero por temor a la religiosidad del momento, todavía no habían dado su paso abiertamente para poder, como quien dice, públicamente decir: yo le voy a seguir. Sin embargo, hay sucesos que acontecieron que cuando llegó el momento, ellos no pudieron seguir escondiendo lo que creían, sino que tuvieron que salir y manifestarlo. Y es el caso cuando Jesús muere, que estaban buscando la tumba donde alojarlo. Un hombre se acerca y pide el cuerpo, siendo judío. No fue uno de los que nunca anduvo con el Señor, se mantuvo siempre detrás. Pero cuando llegó ese momento, la palabra de Dios había trabajado tanto en él,
la vida de Jesús lo había colocado tanto que él había creído. Y cuando Jesús muere, él, sin temor a que pudieran juzgarle o señalarle, él sale en defensa, pide el cuerpo del Señor y presta su propia tumba de su heredad para que allí pudieran poner el cuerpo de Jesús. Pudo manifestar su fe, estar comprometidos con Jesús. Lucas, ustedes lo conocen bastante bien, en su capítulo 14, verso 25 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo cada uno. Tome cada día su propia cruz y ¿qué? Y sigue. Jesús me está hablando de que vamos a aborrecer a nuestros familiares, de que no nos vamos a conllevar con nuestros hermanos. No, Jesús estaba hablando del compromiso que debe de existir en la vida de aquel que su palabra ha entrado en su vida, ha transformado su corazón, y que de antemano esa persona a partir de ese momento ha tomado la firme decisión de seguir a Cristo, no importando lo que se le pueda presentar en la vida. Aquel evangelio que muchas personas anuncian y predican erróneamente acerca de ven a Cristo y cuando vengas a Él todos tus problemas se van a terminar, es una simple falacia, porque ese no es el evangelio de Jesús. Jesús no dijo: el que iba y creía en mí, los problemas iban a terminar. Pero la Biblia sí establece que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará el Señor. Dando a entender que en el momento que confesamos y creemos en Él, comenzamos a ser piezas utilizadas que le pertenecemos a Dios, y por ende Él tendrá cuidado de cada una de nuestras vidas. Y la decisión que hemos tomado, como decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir no importa cuál sea la situación de mi vida. He aprendido a tener en abundancia, y estando en abundancia he glorificado a Dios. Pero también he aprendido a estar en tribulación, en hambre, en dificultad, y pese a eso también he aprendido a glorificar a Dios. Eso se llama estar comprometido, saber que hemos tomado una decisión y saber lo que la Biblia enseña, que aquel que pone la mano en el arado no es digno de mirar atrás, sino de seguir continuamente hacia adelante. Y todo el que es del campo o ha tenido algún tipo de conocimiento sabe lo duro que es tener un arado en la mano, porque hay que romper la tierra, hay que empujar el arado y hay que sudar. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena servirle a Cristo. Amén. Nada producirá más gozo en tu vida. Escúchalo bien. Mi título, mi cuentas en el banco, que la gracia de Dios manifestada, revelada a tu vida, nada produce más gozo que eso. Amén. Número 2. Cualidades que se manifiestan en un discípulo: amor extraordinario por las demás personas. Mateo capítulo 9, verso 36. Jesús le habla y le dice: viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Una de las cualidades de ser discípulo es el amor extraordinario hacia las otras personas. Una de las cosas que los fariseos hacían era que todo lo que ellos hacían tenía un trasfondo
de que algún beneficio iban ellos a obtener. Todo lo que ellos hacían, el trasfondo era: ¿qué beneficio va a reportar eso a mi vida? Cuando eres discípulo, aprendes a amar a los demás, no esperando recibir nada a cambio, sino poniendo tu propia vida para poder ayudar a los otros. Número 3, el discípulo debe tener el corazón de un siervo, alguien dispuesto a servir. La verdadera grandeza, amados hermanos, comienza con la humildad. La Biblia nos dice que para ser grandes hay que servir a los demás. Oiga la paradoja de la Biblia comparada con la del mundo. ¿Cuántas personas conoces que para obtener los beneficios se les ha importado pasarle por encima a todos los demás? ¿Cuántas personas conoces que para lograr objetivos han tenido que ponerle traspiés a otros para tumbarlos, para luego ellos pasarle por encima? Cuando la Biblia habla de un corazón de un discípulo, habla de alguien que ha podido entender que está llamado al servicio, que está llamado a poder servir. Debemos de entender como en su momento pudo entender Juan cuando dijo: es necesario que yo mengue para que ese que viene ahí, que es el Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, pueda crecer. Por eso Juan pudo decir: yo soy simplemente una voz. Yo soy simplemente el que doy el mensaje. Pero el grande no soy yo. El grande es que aquel que yo estoy anunciando. Del cual cuando vio a Jesús, le dijo: tú vienes a mí. Sin embargo, soy yo el que debería de postrarse ante ti y desatar la correa de tu calzado. Sin embargo, aquel hombre supo entender su momento de humillar su vida para que Cristo pueda ser exaltado. El libro de Mateo, en su capítulo 23, en el verso 11, habla de esto y dice: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? El más grande entre vosotros será vuestro siervo. Dentro del reino de los cielos, el más grande es el que más sirve, es el que más está dispuesto, es el que más está procurando el bienestar del otro. Y ese era el mismo sentir de Jesús. Cuando Jesús dijo a los discípulos: nadie tiene más amor que este, que uno que ponga su vida en rescate por los demás. Él es el ejemplo pleno de toda supremacía de la humildad manifestada en su vida y llevada a cabo. Aquel que está llamado a ser discípulo tiene que estar sometido al Espíritu Santo de Dios. Cuanto más conectado estés al Espíritu Santo, estarás más conectado directamente con el Padre. Él es la presencia, Él es el poder y la unción de Dios. Él es el Paracleto, Él es el Consolador, Él es el Ayudador que iba a estar con la iglesia hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. El Espíritu Santo es quien nos sostiene, nos sustenta, quien nos ayuda. Y por eso Jesús llamó a los discípulos y les dio el encargo diciéndole: no salgan del aposento alto hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda en toda obra y en toda manera de nuestra vida cristiana. Cada vez que le predicas la palabra a alguien, tú no estás solo. El Espíritu Santo está trabajando en el corazón de esa persona, porque dice la Biblia que Él es el que produce el convencimiento de pecado en las vidas de las personas. Juan
capítulo 14, verso 16, dice de la manera siguiente: y yo, hablando Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ahí está el pero, pero vosotros que han creído mi palabra, que creen en mí, que saben lo que yo puedo producir en sus vidas, Él morará con vosotros y estará con vosotros. Amén. Aleluya. Y número quinto, y con esto cierro: todo discípulo debe aprender que tiene que vivir bajo una ética y un propósito de vida. No somos la casualidad de una noche de emoción de papi y de mami, sino que hemos llegado a esta tierra con un propósito definido y determinado por Dios, y en el momento que conozco a Jesús se empieza a revelar este propósito en cada una de nuestras vidas. El poder conocer el propósito de nuestras vidas nos ayudará a poder manifestar lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo pudo hablar en el libro de Efesios, en su capítulo 1, en el verso 12, 11 y 12. Él asimismo nos ha dado herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, el designio de su voluntad, a fin de que seamos para gloria y alabanza, nosotros primeramente lo que esperamos en quién, en Cristo. Amén. Dios ha preparado buenas obras de antemano para que cada uno de nosotros podamos caminar en ella. ¿Has tenido la oportunidad de estar cerca de alguien que está para morir y que no conozca al Señor? Muchas personas en ese momento entran en desesperación. ¿Saben por qué? Porque ellos no saben para dónde van. Por eso cuando la Biblia habla de aquellos que han partido con el Señor, la Biblia dice: estimada es a los ojos de Dios la partida de uno de sus hijos. El creyente vive aquí en esta tierra, número uno, sabiendo para qué está viviendo, y número dos, sabiendo cuál es el futuro que a cada uno de nosotros nos espera. Estamos confiados y estamos seguros en Cristo. Amén. Hermano, que no te quepa la menor duda que fiel es aquel que te ha llamado, que te ha tocado, que te ha transformado y que ha decretado sobre tu vida todo tipo de bendiciones. Amén. Ser creyente hoy en día es el mayor privilegio que existe sobre esta tierra. Aleluya. ¿Sabes? Para poder hablar con un presidente hay que buscar cuñas, relaciones para poder llegar a él. Sin embargo, la Biblia dice que tú y yo tenemos entrada al trono de la gracia. Amén. Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto. Amén. Dando entrada a que tú y yo podamos entrar a la misma presencia de Dios. Aleluya. Digo, ¿por qué hablar con un raso si puedo hablar con el general? Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el puente
fuerte que nos ha unido con el Padre. Por tal motivo, no solamente tenemos deseo de vivir para Él, sino que también cuando nos llegue la hora de partir, como decía Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, cualquiera de las dos las hacemos para el Señor. Amén. Ponte de pie esta mañana. Aleluya. Cierra tus ojos. Aleluya. Somos doblemente bendecidos. Amén. No solamente libres un día como hoy en nuestra República Dominicana, Santo eres. en aquella ocasión donde retomamos como país nuestra independencia, sino ahora la sangre de Jesús nos ha hecho libres Aleluya. de la peor de las esclavitudes, que es la del pecado. Amén. Cosita. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y quiero que medites en esto en esta hora. Tú eres doblemente bendecido. Estás en un país libre, democrático. Vives bajo un régimen donde puedes pararte en una esquina, tomar un megáfono, comenzar a predicar a Cristo, y quizás algunos vecinos puedan simplemente decir que baje la voz, pero llaman a la policía y cuando la policía viene y ve que tú estás predicando, simplemente te dice: varón, cuando termine usted se va, todavía no hay problema. Que sepa la Porque vivimos en un país libre. Amén. Aleluya, qué gran privilegio. Gracias, Señor, por eso. Donde tenemos voz de poder expresar nuestros ideales, donde podemos compartir nuestra creencia con cualquiera, donde puedes ir a un espacio de televisión, puedes ir a un espacio de radio, no hay censura, y puedes hablar del amor de Cristo. Aleluya, hermanos. Aleluya. Esto es maravilloso. Por tal motivo hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar este tiempo en el cual estamos viviendo. Porque la Biblia dice que llegará un momento donde los hombres tendrán comezón de oír y no habrá quien les predique. Levanta tus manos al cielo. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero pedir al Todopoderoso Dios que el Señor nos pueda revelar su propósito en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que tú empieces a vivir conforme al diseño que Dios ha establecido en su palabra para tu vida. Que tú te puedas manifestar y te puedas mover en eso. Eterno Dios y Padre nuestro que habitas en las alturas, te adoramos en esta mañana. Te damos gracias. Porque dentro de tu voluntad, tú permitiste que cada uno de nosotros, aún en diferentes provincias de este país, pero bajo la consignia de ser dominicanos, tú escogiste la nacionalidad de cada uno de nosotros. Y hoy queremos honrarte y queremos darte gracias, porque en el corazón de hombres tú pudiste poner, Señor, creencias, valores, principios establecidos en tu palabra. Y creo, Padre, firmemente que República Dominicana juega un papel muy determinante dentro de tu propósito en esta tierra. Aleluya. Por tal motivo, Señor, sé que nos has llamado a cosas grandes y maravillosas. Sé que dentro del llamado nuestro, dentro de tu propósito, hay cosas fuera de lo común, de lo normal. Por tal motivo, Padre, alíneanos a tu voluntad. Amén. Sométenos a tu palabra. Enséñanos a caminar en obediencia a ti. Te lo pedimos ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, para gloria
honra y alabanza de tu nombre. Amén. Gracias, Padre.